Yo, bueno, voy a hablar un poco de emprender, cómo emprender en la economía social, que estaba el título ahí, ¿vale? Pero en realidad también encubierto o no tan encubierto lo que voy a hablar es de mi camino o del camino que en mi caso me ha llevado a emprender en economía social. Voy a hablar del camino y de las dificultades o de los aprendizajes de ese camino, porque creo que a la hora de emprender, y como decía antes la Viviana y la Olga, emprender no es solo emprender un proyecto, tengo un emprendimiento y puedes emprender, se puede ser un emprendedor de la vida. Puedes llegar a ser asalariado, autónomo o emprendedor, pero a la hora de emprender, cualquier rama que queramos emprender, para mí hay una pregunta vital que tenemos que hacernos todos y es ¿qué me motiva? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me inspira? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me motiva? Y sobre todo, me gusta mucho el concepto de ahora, ¿no? ¿Qué me motiva a mí ahora, en este momento? ¿Qué me inspira? Entonces yo os voy a contar un poco mi camino, eh, cómo me he ido haciendo esta pregunta y las dificultades que yo me he ido encontrando a la hora de responder esta pregunta, que no es fácil de responder. Eh, bueno, mi camino empieza ya de pequeñito, con 15, 16 años, me di cuenta de que lo que yo quería, mi objetivo en la vida era ser feliz. Y era estar en bienestar la mayor cantidad de tiempo posible. Y desde ahí pues empecé a leer muchos libros de autoayuda que se llaman o de crecimiento personal para sentirme bien y para estar en bienestar. Y luego ahora me doy cuenta, después de todos estos años, que para mí el bienestar va relacionado muy de la mano, es dos caras de la misma moneda, si no la misma cara, con el autoconocimiento. Y al final es sentido común. Si el que tiene que estar feliz y sentirse bien soy yo, bueno, pues, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué otra vez? ¿No? ¿Qué me motiva? Etcétera, etcétera. Y desde ahí, pues mi camino de autoconocimiento empieza, recuerdo cuando yo era muy pequeñito, desde los 6 7 8 años, me hinchaba a ver documentales de naturaleza en la 2. Me sentaba ahí y me los empapaba todos. Y le preguntaba a mi madre que qué había que ser para ser el tío de los documentales. Y entonces ella me dijo que biólogo. Y yo estudié ADE. O sea, en algún momento dado me fui totalmente del camino, pero bueno, mi padre, yo soy de Cartagena, de Murcia, por eso no parlo catalán, una mica cor. Pero bueno, mi padre era comerciante, tenía tiendas de ropa en Cartagena, entonces yo me he mamado en las comidas de casa en el S, comprar, el vender, la empresa, el negocio, y también me gusta mucho. Y también desde los 17 y 18 años siempre he tenido muchas ideas. Me ha encantado construir desde cero, desde pequeñito, los juegos que jugaba, los Lego, era todo construir desde cero. Algo ya construido no me motivaba tanto. Entonces son darme cuentas y realizaciones que he ido teniendo. Y bueno, conclusión, estudié ADE y luego cuando terminé ADE conseguí una beca para irme a Estados Unidos y ahí estudié marketing, ¿vale? En Estados Unidos pasan muchas cosas interesantes para mí. Otra más, documentales, vale. En Estados Unidos pasan muchas cosas de darme cuenta de cuál es mi camino, quién soy yo, qué quiero hacer. Y lo primero que me pasa es que, bueno, como sabéis, en Estados Unidos hay muchísima cultura de emprendimiento. Pues con la gente de la universidad y tal empezamos a hablar de nuestros proyectos, de las ideas que tenemos. Y de repente doy con este documental. Esto es un documental que se llama 180 grados sur. Habla de naturaleza, habla de la sociedad, cómo funciona la sociedad, de viajes, de aventuras. Y cuando lo estaba viendo ya sabía que me resonaba mucho, ¿no? Que había algo que era muy mío de este documental, ¿no? Y el gran aprendizaje o lo que saco de este documental es el concepto del instinto, ¿no? Y creo que el instinto es la primera herramienta de autoconocimiento. Es instinto. ¿Y qué es el instinto? Pues para mí el instinto es esa sensación corporal, emocional, que va antes del pensamiento. No sé si os pasa, a mí me pasa a menudo que veo personas, libros, vídeos, documentales, y enseguida dices, esto sí, esto no. Hay algo rápido que no es mental, que es corporal, y que dices, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y luego hay una cosa muy curiosa, con lo que es que no, pues lo dejamos, esto no es mío, ¿no? Lo dejas. Pero hay muchas veces que hay cosas que sí son nuestras, ¿no? Y que sí nos resuenan. Pero luego lo que pasa es que
lo filtramos por la mente. Y cuando lo filtramos por la mente, pues vienen todas esas cosas que no son nuestras, que vienen impuestas, pues, en mi caso por mi familia. Yo tenía un camino, o creía que me estaban marcando un camino muy claro, mis padres, ¿no? Del camino que yo tenía que seguir. La sociedad nos manda mensajes constantemente de cuál es el camino que tenemos que seguir. Y entonces, lo que suele pasar es que nos perdemos de ese primer instinto que esto es mío, lo filtramos por la mente, se nos olvida y vamos andando el camino que no es nuestro. Es el camino impuesto por las ideas que nos han venido llegando de nuestras familias, sobre todo nuestros padres, la sociedad, etc. Y bueno, pues ahí me di cuenta, ¿no? Para mí, el primer, insisto, herramienta de autoconocimiento, instinto. Luego también en Estados Unidos pasó una cosa muy potente para mí, que di con Patagonia. Patagonia es una empresa responsable, una empresa social. Fue la primera que hace el movimiento del algodón orgánico. Bueno, os invito a que veáis la historia, que es muy potente, y otra vez más, ¿no? Ahí, para mí, conecté tantas ideas que tenía desde los 17 y 18, quiero hacer cosas, quiero esta idea, luego tengo otra, cada 6 meses tenía una idea, y de repente digo, contra, que también se pueden hacer ideas con impacto social. Desde jovencito también me he hecho muchas preguntas. Creo que el sistema en el que vivimos, yo no estoy contento con él, en el sentido de que, por definición, el sistema económico en el que vivimos necesita crecer para sobrevivir, es la base de la economía actual, pero los recursos son limitados, los recursos naturales. De ahí ya hay un choque. Entonces, en cuanto vi con esto, otra vez, ¿no? Instinto, esto me resuena. Y bueno, yo seguí Estados Unidos, estoy ahí trabajando 1 año y medio, y de repente me llega la idea de que me quiero ir de viaje 4 meses al sudeste asiático. Me quiero coger una mochila y me voy de viaje 4 meses. Muy influenciado por este documental, 180 grados sur, pero como digo, que yo sabía que eso sí era mío, era de aquí dentro. Pero claro, ¿qué pasa? Pues aquí vienen muchos miedos, ¿no? Yo, en mi casa, en mi familia, yo tenía la sensación de que se me había marcado un camino. Yo tengo que tener un gran currículum, empezar a construir un currículum muy bueno para trabajar en una gran empresa, crecer en esa gran empresa, quizás ser directivo de una multinacional. Tenía la intuición medio dicha, no dicha desde mi casa, que ese era mi camino. Y entonces, si yo me voy 4 meses al sudeste asiático, es la primera ruptura clara con ese camino. Entonces, ahí yo tenía mucho miedo. Y aún así, ¿qué me ayudó a hacer ese camino? Sobre todo la fe. Fe en este caso en mí mismo. Creo que también a la hora de seguir el camino, otra herramienta muy buena es tener fe en lo que queráis. En Dios, en uno mismo, confianza en uno, en la vida. La fe que a mí me ha ayudado mucho. En ese momento yo confiaba en mí, digo, mira, yo quiero hacer esto, si una empresa no me quiere contratar, en ese momento estaba muy condicionado por el camino que me marcaban en casa. Si una empresa no me quiere contratar porque me he ido 4 meses de viaje, pues es que esa empresa no es para mí. También el vínculo tiene que ser mutuo, ¿no? Ellos conmigo, yo con ellos. Entonces, total, me fui al sudeste asiático. Me fui 4 meses. Y ahí pasaron también otro montón de cosas. Principalmente lo que pasó fue que al salirme del camino, yo tengo la sensación de que la sociedad va en un río, hay una corriente de un río, y al salirme de la corriente de ese río, lo que hago es pararme, ¿no? Para mí la corriente del río era estudiar, carrera, universidad, gran currículum, supongo que casarme, tener hijos, una hipoteca, yo qué sé, ¿no? La vida. Y al salirme de esa corriente, lo que me hace es, bueno, ¿y cuál es mi camino? Este es el camino marcado, pero ¿cuál es el mío? ¿No? Y eso fue un primer impacto muy bueno. Y luego también me dio el regalo del presente. Cuando no sé si alguno habéis hecho un viaje largo, pero cuando viajáis durante largo tiempo, la única preocupación que teníamos era qué íbamos a comer dentro de 2 horas. Día sí, día también, era un constante presente. Y en ese presente yo me di cuenta que tenía mucho bienestar. No diría así como felicidad desbordante, pero una sensación de paz y de bienestar tan grande y tan buena. Vivir el presente constantemente durante 4 meses ha sido uno de los mayores regalos que tengo hasta ahora. Entonces, me llevo todos estos darme cuenta, ¿vale? Entonces, lo siguiente que pasa, bueno, resulta, historia ya muy loca, muy casual, en Estados Unidos yo había leído un artículo cuando estaba trabajando de una empresa de energía solar en Nueva Zelanda. Otra vez más, lo noto aquí, gut feeling de esto es mío, pero bueno, Nueva
Tailandia a mí ahora en ese momento ni me iba ni me venía, lo dejé pasar. Y lo que me pasó en el sudeste asiático es que conocía muchísima gente que venía de Nueva Zelanda. Habían conseguido una Working Holiday Visa que se llama, te da para un año, van allí, trabajan, entonces con ese dinero se iban por el sudeste asiático a viajar. Entonces les preguntaba qué tal, todo el mundo se le iluminaba la cara y de casualidad encontré un chico, además catalán, Marcel, que me dijo, pues tío, dan 100 visas al año, lo que tienes que hacer es meterte tal día a tal hora, las 100 primeras que lleguen, se lo dan. Y entonces, pues, casualmente eran 15 días, yo estaba en Camboya, me fui para allá, apliqué y a los 2 meses me di cuenta que me han dado la visa. Me voy para España. Y claro, al volver a España, después del sudeste asiático, vuelvo otra vez a esta corriente con mi familia, con mis padres, con la idea que yo creo que tienen de lo que yo tengo que hacer. Me siento yo todavía un poco condicionado, pero yo ya sabía un poco instintivamente también que mi camino era irme a Nueva Zelanda. Y bueno, desde España mando el currículum a esta empresa que me encantaba, me dicen que no tienen sitio para mí, y dije, bueno, pues me da igual, yo me voy a ir. Este es el segundo gran salto de mi vida, el segundo gran salto al vacío. ¿Desde dónde lo hago? ¿Qué me cuento para motivarme a hacer ese salto al vacío? Pues una pregunta que para mí fue clave es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me voy a Nueva Zelanda, ¿qué es lo...? Y no me contrata ninguna empresa porque en ese momento, claro, mi idea de mi camino era seguir construyendo este gran currículum para trabajar en esta gran empresa. Entonces, si no me contrata esta empresa, no me contrata ninguna empresa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo que me di cuenta es que gracias a los aprendizajes del sudeste asiático de que, uno, en el presente estoy muy feliz, dos, no necesito nada para ser feliz. Una mochila con ropa, comer y un techo. Y he pasado los 4 mejores meses de mi vida hasta entonces. Entonces, yo no necesito para ser feliz, que es mi objetivo, que ya me di cuenta con 15 años, mucho, en realidad. No necesito mucho. Entonces, con esa convicción digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en ese momento mi baremo de medir era mi crecimiento personal. Ya no era tanto la empresa, ya no era el currículum, porque ya me había salido de ese camino una vez, entonces ya sabía, cada vez tenía más claro que yo iba a hacer mi propio camino. Y entonces mi baremo de medir era, ¿esto qué es lo peor que pueda? Voy a crecer personalmente, voy a volver de Nueva Zelanda si todo va mal, si no consigo que nadie me contrate, peor caso posible, aún así habré crecido personalmente, emocionalmente como persona. Obviamente sí. Si me voy a Nueva Zelanda sin trabajo a buscarme la vida durante un año, el crecimiento va a estar ahí, no hay ninguna duda. Y eso fue lo que me impulsó a decir, otra vez, pues me tiro a la piscina, ¿vale? Y ya voy terminando. Después de Nueva Zelanda llego a una experiencia increíble. Al final conseguí trabajar en la empresa esta unos meses y una experiencia de crecimiento increíble. Y al final acabo, vuelvo a España, empiezo a buscar trabajo y me dan trabajo aquí en Barcelona, ¿vale? En Barcelona empiezo a escribir un blog de consumo responsable, consumo consciente, y escribiendo este blog doy con una red de personas que se llama Wishar, y Wishar es una red de personas internacional que decimos somos exploradores y hacemos preguntas inquisitivas sobre la digitalización de la sociedad y sobre la economía colaborativa. Es decir, todos estos Airbnb, BlaBlaCar, Lendy, que ahora os contaré, que es el proyecto que arranqué yo hace 3 años, es una manera de conectar a personas sin intermediarios, ¿no? BlaBlaCar, me imagino conocéis, Airbnb, un crowdfunding, y esta hiperconectividad en la que vivimos ahora, donde nos saltamos intermediarios, afecta a la sociedad de pleno, a toda la sociedad, al movimiento de la sociedad y a la economía. Entonces, para mí era un tema que me encantaba. Y en paralelo, todas estas ideas que yo había tenido, de repente me llegó de la idea del Endy. Me hubiese gustado contarlos al principio para presentarme un poco, se me ha olvidado, pero supongo que estoy aquí porque hace 3 años fundé una startup que se llama Lendy. Lendy es una aplicación móvil para compartir objetos entre vecinos. Pues, si necesitáis un taladro, una aspiradora, una cama hinchable, lo que sea, lo pides prestado y la aplicación te conecta con vecinos que se han ofrecido a prestártelo. Está funcionando de maravilla por Barcelona y esta idea me llegó de una suma de otras ideas, más conectar con Wizard, que se dedicaba a esta digitalización y a esta conectividad entre personas,
Entonces la pregunta aquí es, como el siguiente gran salto para mí fue dejar mi trabajo en Barcelona y arrancar Lendi, la siguiente pregunta obvia para mí es, ¿cómo decido arrancar Lendi? ¿Cómo decido dar el siguiente salto al vacío? Y una vez más, la respuesta es instinto, pero en este caso lo que pasa con el instinto, lo que me pasa a mí, es que una vez te acostumbras a identificarle ese instinto, que en mi opinión es lo que es tuyo de verdad, porque es ese que es corporal, ¿no? Emocional, instantáneo, es lo tuyo de verdad, una vez le das espacio y te olvidas de lo que te dice la mente, no, lo que va a decir tu padre, y si no sé qué, tengo miedo a esto y tal, ¿no? Cuando vas haciendo ese proceso, que como veis yo ya lo había hecho bastante, es que ya no diría ni que era instinto, era casi que sabía que yo quería emprender lending, que tenía la confianza. En Nueva Zelanda me había dado mucha confianza en mí mismo, de que podía irme un año por ahí a buscarme la vida. Trabajé un millón de cosas recogiendo kiwis y al final fui muy feliz, una gran experiencia, mucha confianza en mí mismo y luego me sentía rodeado de un entorno muy bueno y sentía que era el momento. Pero creo que ese es el instinto, lo que pasa es que, como digo, se desarrolla. Y entonces, pues nada, arranqué Lenti y a ver, ¿qué más hay por ahí? Eso es Lenti, que es para compartir objetos entre vecinos. Y después de Lenti me llevó a Tipix, que han comentado antes, ¿vale? Y con esta experiencia ya voy a terminar. Atypics es un programa de emprendimiento donde trabajé hace 2 años. Es un programa de acompañamiento. Acompañamos a 20 jóvenes emprendedores. Hice un proceso de selección, se cogen 20 jóvenes, tienen 20 ideas sociales o medioambientales y durante 7 meses se les daba acompañamiento. Y Atypics tiene una cosa que para mí como emprendedor no he visto en ningún otro programa de emprendimiento, que yo ya había participado como participante. En Atypics yo fui tutor, en los 20 proyectos fui tutor y acompañaba a 10 de ellos. Y Atypics tiene una cosa muy potente, y es que no solo se acompaña a los emprendedores en su proyecto, ¿no? Marketing, comunicación, modelo de negocio, sino que la misma importancia que se le daba al proyecto se le daba a la persona, al proceso personal, que es autoconocimiento. ¿Cuáles son mis miedos de emprender? ¿Qué inquietudes tengo? ¿Qué dificultades? ¿Cómo estoy? ¿Cómo no estoy? Exactamente la misma importancia. Y yo, sin participar directamente, simplemente tutorizando y viendo lo que estaba pasando ahí, fue la mayor experiencia de autoconocimiento de mi vida. Me he dado cuenta de que aprendí muchísimo de mí mismo. Y me pareció pues, una experiencia laboral increíble. Y esto Atypics lo hizo, el director de Atypics es terapeuta. Entonces mezcló, es emprendedor y terapeuta, mezcló las dos cosas. Y de Atypics me enamoré del concepto de la terapia, del concepto del emprendimiento junto con terapia, y me empecé a formar como terapeuta. Llevo 2 años de formación como terapeuta, 2 años recibiendo terapia, y para mí la terapia es la siguiente gran herramienta de autoconocimiento, la mejor que he encontrado hasta ahora. Y bueno, pues esto es un poco mi camino, los aprendizajes que yo he ido haciendo para darme cuenta de lo que quiero y de lo que soy yo en realidad, que para mí esta es la base de la pizza, este es el primer paso, es quién soy yo, qué me motiva, qué me hace feliz. Y desde aquí pues os invito a hacer esa exploración vosotros mismos. Y hay pues en resumen, 4 herramientas que a mí me sirvieron mucho y ojalá que os sirvan a vosotros también. La primera es esta gran pregunta, ¿qué me motiva ahora? Y el concepto de ahora es muy importante porque la única realidad que hay ahora es el presente y es tu yo de ahora. Lo que me motivaba a mí hace 5 años no es lo mismo que me motiva ahora, o sea, va cambiando. ¿Qué me motiva ahora? Y si tenéis dudas o no os lo sabéis bien, que será lo más normal, hay maneras de saberlo. 1, en mi caso, me fue muy bien seguir mi instinto primero. 2, hacer terapia. Y hacer la pregunta también de qué es lo peor que puede pasar. Esto es otra gran herramienta para mí de, vale, si cojo este camino que me da un poquito de miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo pones blanco sobre negro y normalmente os daréis cuenta de que no es tanto lo peor que puede pasar, que es todo miedos muy mentales. Y finalmente, pues tener fe. Tener fe en mi caso fue al principio al irme al sudeste asiático, tener fe en mí mismo, en mi capacidad de sobrevivir y de funcionar en la vida. Y luego tener fe en el presente, es lo que tengo fe ahora, en el presente es esa sensación de sí, esto es mío, instantánea, inicial. Y nada, pues
Espero que os hayas... Ah, sí, termino con esta frase que me gusta mucho de Steve Jobs, que él habla de que no puedes conectar o no se pueden conectar los puntos de la vida mirando hacia adelante. Es decir, si yo pienso que tengo que tener este trabajo y que tengo que pagarle la universidad a mis hijos y que tengo que hacer un montón de cosas y tengo 25 años, Steve Jobs dice que esa no es la manera de conectar los puntos, que los puntos de la vida solo se conectan mirando hacia atrás. Y efectivamente yo miro hacia atrás todo mi camino y veo ahora perfectamente cómo todo ha ido conectando. Entonces es algo que creo que se aplica y que funciona, y os invito a vivir el presente y a descubriros a vosotros mismos. Gracias.